Mensajes de salvación espiritual para escuchar. Título de este mensaje: Seremos ángeles de origen terrestre. Los detalles. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre todos los que resucitarán, la Virgen María estará incluida, porque Dios no da privilegios arbitrarios, y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el solo hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. Además, Dios no da privilegios a un hijo de Él que ya murió, si ese hijo no ha resucitado todavía. Dios otorgó privilegios espirituales a Cristo después que Dios le resucitó. Los hijos de Dios también son hijos de la resurrección, tal como lo dice Jesús, el Salvador, en Lucas 20:36. Después que los hijos de Dios mueren en la carne, ya no podrán morir otra vez porque serán como ángeles, y a la vez son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Que los que mueren en la carne como hijos de Dios, y van a resucitar, esto lo indica el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando Moisés llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Lucas 20:36 dice: tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Biblia de las Américas. ¿Cuáles fueron los privilegios que Dios otorgó a Cristo después de resucitar, mientras nuestro Salvador Jesús estuvo en vida en este mundo? Él pasó las pruebas de obediencia máxima a Dios. Pruebas jamás presentadas por Dios a un ser que vivió en este mundo, en carne y en huesos. Por eso, después que nuestro Salvador Jesús murió y fue resucitado por Dios, nuestro Creador, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la Biblia revela este gran acontecimiento en Filipenses 2:9-11. Esto es maravilloso. Puesto que somos hijos de la resurrección, tal como dice Cristo en Lucas 20:36, así como Jesús, el Salvador tuvo que resucitar, la Virgen María también tendrá que resucitar. Cada uno de los hijos de Dios que muere tendrá que resucitar. La Virgen María no es grande, allá, en el cielo, por ser la madre de Cristo, en este mundo, sino que, ella, es grande, por su obediencia, y su dedicación a Dios mientras ella vivía en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios, según se lee en Marcos 3:35 y en Mateo 12:50 de la Biblia. Por desgracias, en este mundo, hay personas católicas que son capaces de regañar a Jesucristo, o decir que Jesucristo se equivocó, por el hecho de Jesús haber dicho que su madre es toda persona que cumple con la voluntad de Dios. Estas son personas que están catolizadas, están al estilo de la Iglesia Católica. Así como Dios exaltó a Jesús el Salvador hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, según se lee en Filipenses 2:9-11, así también Dios exaltará a la Virgen María después que Dios la resucite. De seguro que la Virgen María es grande delante de Dios. También, mientras la Virgen María estuvo viviendo en este mundo, ella pasó las pruebas de obediencia máxima a Dios, pruebas jamás presentadas por Dios a una mujer que vivió en este mundo, en carne y en huesos. La Biblia no menciona cuáles fueron esas pruebas, pero Dios las revela a ciertas personas que le sirven en este mundo. También, la Virgen María está acreditada de haber cumplido con las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos
y las leyes de Dios para sus hijos. Es que Dios hace pasar por pruebas de obediencia a cada persona en este mundo, a quien Dios busca para que sea un hijo útil de Él a través de Jesucristo. La Virgen María pasó todas las pruebas que Dios asignó a ella, y según la calificación que ella obtuvo delante de Dios, ella fue asignada para ser la madre de nuestro Salvador Jesús en este mundo. De esto se entiende que la Virgen María es grande delante de Dios por su obediencia y su dedicación a Dios. Ella no es grande en el ambiente espiritual debido a que ella fue la madre de nuestro Salvador Jesús en este mundo. En el cielo no se celebra el Día de las Madres. De seguro que Dios engrandecerá a la Virgen María después que ella sea resucitada, así como Dios engrandeció a nuestro Salvador Jesús. ¿Por qué ella será engrandecida? Porque ella logró calificar delante de Dios para ser la madre de Jesús en este mundo. En Mateo 3:17, acerca de Jesús el Salvador, Dios dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Debemos esperar que también, acerca de la Virgen María, Dios dice: "Esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia". La Biblia enseña que el padre del patriarca Abraham, que se llamó Taré, fue una persona idólatra, según Josué 24:2 en la Biblia. Delante de Dios y entre los que vivieron en este mundo, solo Jesús el Salvador está por encima del patriarca Abraham. Puesto que el padre de Abraham fue un idólatra, el alma del padre de Abraham no está salva en el reino espiritual simplemente por haber sido el padre de Abraham. La grandeza de una persona delante de Dios no está ligada a lapsos sanguíneos de este mundo, sino según la obediencia y la dedicación a Dios de esa persona mientras vive en este mundo. Asimismo, la grandeza de la Virgen María, allá en el cielo, no está ligada a que ella fue la madre de Jesús, el Salvador, en este mundo. Las iglesias romanas han engrandecido a la Virgen María delante de los ojos de Dios de una manera ilegal. ¿Por qué es ilegal delante de los ojos de Dios? Porque después que una persona muere, solo Dios está autorizado a engrandecer a una persona que ya murió. Ninguna persona que todavía no ha muerto tiene la potestad para decretar el estatus espiritual de alguien que murió. Solo Dios puede hacerlo, y ese estatus espiritual debe estar revelado por Dios en la palabra de Dios, en la Biblia. Debemos entender que la Virgen María es grande delante de Dios, debido a su gran obediencia y a su gran dedicación de ella a Dios. La Virgen María no es grande en el ambiente espiritual, debido a que ella fue la madre de nuestro Salvador Jesús en este mundo. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice que los muertos en Cristo resucitarán primero que los que no mueren en Cristo. Y en ningún versículo la Biblia católica declara que ya Dios resucitó a la Virgen María. Cada uno de los hijos de Dios tendrá que resucitar, porque Dios no es un ser arbitrario o injusto. Y Dios no ha dado privilegios arbitrarios o injustos a la Virgen María. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo va a suceder a la Virgen María, que la grandeza de ella se manifestará oficialmente y desde el cielo, después que Dios la resucite, y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar a este mundo. Esta información está en 1 Corintios 15:52 y en 1 Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. Además, en Eclesiastés 9:5, la Biblia católica dice: los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, la Virgen María, como todos los demás hijos de Dios que ya murieron, nada sabe,
porque ella no ha resucitado todavía. El único que ya resucitó y está activo para Dios es Cristo. La Virgen María es un alma en descanso, allá, en el paraíso, y después que Dios la resucite, posiblemente, ella se manifestará como la mujer más grande de todas las que vivieron en este mundo. Dios no concede privilegios arbitrarios, Dios no concedió privilegios arbitrarios a Jesús el Salvador, sino privilegios justos, ni Dios concede privilegios basados en lapsos sanguíneos de este mundo. La Biblia católica, en 1 de Tesalonicenses 4:16-17, dice que los hijos de Dios resucitarán, verlo en su Biblia, pero la Biblia católica en ningún versículo dice que ya Dios resucitó a la Virgen María, y Dios, ni siquiera a Jesús el Salvador, le otorgó privilegios arbitrarios. Dios solo dará privilegios justos a un hijo de Él después que ese hijo resucite de entre los muertos. Dios tampoco da privilegios arbitrarios a una persona nada más por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien en este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. En Juan 18:36 de la Biblia, Jesús el Salvador dice: mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En el reino espiritual de Jesucristo no se toma en cuenta el ser una madre en este mundo. En ese reino espiritual todos seremos hijo de Dios, pero que, en carne y en huesos, estuvimos viviendo en este mundo. De modo que, el concepto, madre, está anulado, allá, en el cielo de Dios. Puesto que todos seremos hijos de Dios, el concepto, hermano, será ampliamente usado por nosotros. Allá, en el cielo, los ángeles fueron creados por Dios. Pero ningún ángel de Dios puede hablar de una madre de ese ángel. Porque, allá, en el cielo de Dios ningún ángel nació de una madre. Vimos que, en Lucas 20:36 Jesús el Salvador dice que, en el cielo los hijos de Dios de este mundo jamás morirán, sino que serán semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Este versículo revela que cada hijo de Dios debe pasar por una resurrección. Porque nosotros somos hijos de Dios por ser hijos de la resurrección, según dice Cristo en Lucas 20:36 de la Biblia. Que la Iglesia Católica enseña otras cosas diferentes, debemos entender que los asuntos de Dios no son como la Iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la Iglesia de usted ha enseñado como es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en la Biblia de Él. Las enseñanzas de la Biblia están por encima de las enseñanzas dogmáticas de una iglesia. Después del regreso de Cristo seremos ángeles de origen terrestre. La realidad es que los ángeles de Dios no hablan de madres que ellos tuvieron. Y puesto que seremos como los ángeles de Dios, de ahí es que podemos decir que el concepto madre está anulado allá en el cielo de Dios. ¿Cuántos ángeles tiene Dios? La Biblia da a entender que son tantos los ángeles que Dios tiene, que, por cada persona, en este mundo, hay por lo menos cientos de miles de ángeles de Dios. Y ninguno de esos tantísimos ángeles tuvo una madre. De modo que, entre los ángeles de Dios, el concepto madre no existe. Una madre es un medio que Dios usa para el crear hijos humanos de Él. Dios puso deseos sexuales en mis padres para que yo naciera. El crédito de yo existir pertenece a Dios, y esto mismo sucede con usted. Nosotros no hemos nacido por voluntad de una mujer madre, sino por la voluntad de Dios. Por eso muchas madres cometen abortos. Si los hijos de
una mujer naciesen por voluntad de ella, en el mundo nunca ocurriría un aborto. Debido a que los hijos nacen por voluntad de Dios, el diablo interfiere para que, entre las mujeres, algunas de ellas cometan abortos. Dios dará privilegios finales a cada hijo cuando Cristo regrese según la persona sea obediente a Dios en esta vida. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece. Porque el reino de Cristo no es de este mundo. Al mismo tiempo del regreso de Cristo será cuando Dios resucitará a todos sus hijos e hijas juntos, incluyendo a la Virgen María. Recordemos que, en 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre todos los que resucitarán, la Virgen María estará incluida, porque Dios no da privilegios arbitrarios. Y es obvio que Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María, y por tanto, Dios no le ha dado privilegios, sin antes resucitar, privilegios que son para después de resucitar. Nota. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán escuchando y viendo estos videos, cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada video. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con estos videos. Ni recibimos ni aceptamos ofrendas ni diezmos. Estamos en una guerra, la cual no es física, y por eso no se puede ver ni sentir. O sea, estamos en una guerra espiritual, y esta guerra fue iniciada por Satanás. Este ser maligno se apodera de la mayoría de las almas humanas. Por eso, en Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos videos, usted contribuye a salvar almas para que no sean víctimas de Satanás. Manténgase usted mismo en la ruta hacia el reino de Dios y ayude a otras personas a entrar al reino de Dios, así como usted desea entrar. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.